hoy resistir al fascismo. Sabemos que históricamente las dictaduras fascistas fueron vencidas, podemos decir, porque ya no están, pero las moléculas, el DNA del fascismo existe todavía hoy, ¿no? Y se manifiesta en distintas maneras, en distintos rincones, donde, pero existen también formas de resistencia, de lucha, de creación de alternativas que permiten de pensar que un otro mundo no solo es posible, sino necesario, y tenemos que ir todos los días luchando para construirlos juntos, juntas y juntas. Así la idea hoy es hablar así, ¿no? De comprender qué significa hoy el fascismo y qué significa hoy ser antifascista. En esta fecha, que es importante por la historia de Italia, pero no solo, porque también en Portugal, el mismo día de distintos años después, estuve una liberación en otra manera, en otro periodo histórico, pero es particular, ¿no? Es también raro que esta fecha puede tener estos significados importantes. Sí, claramente, este día surge de una buena parte de gente de Italia, pero no vamos a olvidar que el 25 de abril no es solo una fiesta de Italia, es una fiesta, puede ser una fiesta global, ¿no? Y por eso lo vamos a comprender y es una buena cosa que así podemos platicar juntos. Y empezamos, pero haciendo una mirada histórica y vamos a presentar con Patrizia Zanasi Amedeo Nerozzi, el primer alcalde antifascista de Marzabotto. Y antes que Patricia empiece, vamos a decir que ya tienes algunas copias del libro y 2 están en catalán. Así quien habla catalán y no italiano les gustaría poder perder el libro, ya está. Así, Patricia, y gracias a todas y todos por estar aquí. Buen día es la única palabra que digo en catalán. También mi castellano es muy malo. Voy a leer lo que quiero decir. Quiero agradecer a todos los organizadores por aceptar a mí Marzabotto. Cuando me fui a vivir a este pueblo, comencé a escuchar sobre Amedeo Nerozzi. La sección del Partido Comunista de Marzabotto también llevaba su nombre. Pero había muy poca información sobre él, aparte del hecho que luchó junto a los republicanos y murió al final de la Guerra Civil. Como visitante habitual de Barcelona, supe del trabajo que estaba haciendo Memoria Democrática y conocí a la directora Gemma Domenech, con quien mantuve una estrecha colaboración. Juntos empezamos a investigar, ellos aquí y yo en Italia. El libro está dividido en 3 partes. La primera es para comprender la situación geopolítica en la que se desarrollaron los hechos narrados. Obviamente los estudios relacionados con la historia de España os parecerán obvios, pero para los italianos no, porque la historia de la Guerra Civil Española solo en Italia la conocen los historiadores. También describo de los hechos desde su nacimiento hasta su elección, de su trabajo como alcalde, a menudo en oposición con la prefectura, especialmente después de la fundación de la sección del Partido Comunista en Marzabotto, la dimisión forzosa y el exilio, porque el fascismo no podía tolerar un alcalde comunista. En la segunda parte hablo de la historia del exilio, desde su huida a Bélgica, Francia y España, y todos los hechos relacionados con su compromiso durante la Guerra Civil, donde desarrolló la función de caballero
y fue ascendido como teniente médico. En la tercera parte figura toda la información recopilada de la investigación de la Dirección General de Memoria Democrática y la descripción del viaje de una delegación que me acompañó desde Italia al acto de recuerdo en las Camposines, donde se puso la placa en honor de los caídos de la batalla de ese año, entre los cuales se figuraba Amedeo Nerozzi. La investigación ha cambiado un poco la historia que conocíamos. Tras su dimisión para recordar lo que fue el fascismo en Italia, es importante recordar el asesinato de Matteotti y las masacres como la de Marzabotto en 1944, donde murieron más de 770 personas en 5 días, 1700 antes y después para los nazis. Pero mientras todo esto ocurrían también hechos igualmente graves. Uno decisivo, en lugar de un sí, hubiera cambiado nuestra historia y hubiera sido mucho más difícil y sangriento poder celebrar nuestro 25 de abril. Los hechos de lo que voy a hablar brevemente os harán comprender la misión de ANEI, Asociación Nacional Ex Internados. Para mí, que soy hija de uno de aquellos hombres, nieta de partisanos, significa ser antifascista. Todo el mundo, quizás, sabe que el 8 de septiembre de 1943 se firmó el armisticio en Italia y que los soldados italianos, casi 800.000, fueron capturados por los nazis y llevados a campos de concentración. Pero nunca se llegará al recuento exacto porque hubo un silencio de Estado sobre estos hechos. Algunos fueron capturados en Italia, pero la mayoría en la antigua Yugoslavia, como mi papá, y en Grecia, porque estábamos inmersos en una operación de agresión. Los que se opusieron fueron bárbaramente asesinados, como ocurrió con la división Acqui en Cefalonia. A todas las demás divisiones, los nazis les pidieron que lucharan a su lado. Nuestros soldados respondieron con un firme no. Esta pregunta se repitió varias veces, incluso cuando ya estaban dentro de los campos. Otro no, muy importante, se lo dijeron a Mussolini, que viajó a Alemania para intentar reclutar soldados para el ejército de la República de Saló. Ese no era un repudio claro al nazismo y al fascismo, un no a la guerra, conscientes de que sus vidas a partir de ese momento no serían nada fáciles. Aquellos hombres dieron vida a una forma de resistencia pasiva, nunca reconocida por el Estado italiano. Hace pocos años que se habla de esto. También se les privó de las protecciones garantizadas a los prisioneros por la Convención de Ginebra.
y no pudieron disfrutar de la protección de la Cruz Roja Internacional. Entre 60 y 70 mil soldados encontraron una muerte cruenta en los campos. Nuestra misión es sacar a la luz su no heroico y resistente, que nos permitió hoy poder celebrar nuestro 25 de abril. Despreciado por el Estado actual italiano, el gobierno italiano, sobre el cual guardo silencio. De lo que le ocurrió al escritor Scurati, puede ser los conozcas. Esto es el fascismo actual. Esta es la mia misión actual. Gracias. Muchas gracias a Patricia. Y ahora empezamos un poco a hablar de hoy. Empezamos con la Asociación Nacional Partigiani de Italia, con la sección de Barcelona, con Alberto, y así vamos a compartir esta idea de qué es el fascismo hoy y cómo se combate en un país donde está Giorgia Meloni, que claramente llega de la historia del fascismo social italiano y donde muchas cosas pasaron en estos 79 años después del 25 de abril de 1945. Hola, bon dia a tothom, buenos días a todos, buongiorno a tutti y buon 25 aprile, obviamente. Se me ha pedido ser breve, porque me conocen, entonces procuraré serlo. Y centrar mi intervención en dos preguntas fundamentales. ¿Qué significa resistir a los fascismos hoy en día? Vale. En primer paso, y a lo mejor lo digo porque soy docente, considero sea necesariamente la información. Estudiar, leer, comprender son actividades a lo mejor que damos por asumidas, pero que siguen siendo fundamentales. Para resistir hay que conocer a nuestros adversarios a través del estudio del pasado para entender qué fue el fascismo original, el fascismo histórico, y a través de la información acerca del presente para averiguar qué es la extrema derecha de claras tendencias fascistas hoy en día. De este primer planteamiento, yo creo, a mi modo de ver, que sigue una segunda y también fundamental estrategia para plantarle cara a los fascismos. Si lo queremos poner entre comillas o hablar de extrema derecha, pues a lo mismo viene así. La difusión de la información. No podemos caer, yo creo, en el error habitual, desgraciadamente, de convertirnos en pequeños grupos cerrados dedicados al estudio incansable, sin por otra parte difundir este conocimiento. Explicar qué es y qué fue el fascismo, qué comporta y qué comportó para la vida de todos, no solamente para grupos minoritarios, para todos, es una tarea inexcusable, sobre todo, si posible, explicarlo en las escuelas, entre los jóvenes, hacerles ver, dicho sea claramente, que con estas extremas derechas su vida va a ser peor. Creo que esto tiene que ser una clave de resistencia. Y finalmente, y esta es una de mis grandes preocupaciones, y aquí también para evitar cometer otro error que desgraciadamente es demasiado típico y habitual. Dejar de dividirnos entre los que consideramos que los fascismos son una amenaza, por favor. Dejar de pelear entre nosotros. Por supuesto que no somos todos iguales y que sobre muchas cosas es legítimo que tengamos ideas diferentes y que discutamos. Pero aquí otra observación que viene de mi profesión. Maldición. Si en los años 40 un conservador de pura cepa como Churchill supo aliarse con Stalin, no logro entender por qué nosotros no somos capaces de proceder unidos. Y luego, como hoy el fascismo se declina en nuestras sociedades. Bueno, se declina de muchas maneras, por supuesto, incluso y cada vez más
con una reivindicación explícita del fascismo histórico, cosa que hasta ahora se habían un poquito abstenido de hacer. Se declara la difusión del discurso del odio hacia lo que es diferente, no importa cuál sea la diferencia, si de lengua, religiosa, étnica, sexual, es diferente. Lo que es diferente es malo para ellos. Se declina con la apuesta por políticas excluyentes, por la desesperada voluntad de buscar un enemigo que sea, y se declina a partir del miedo y de la inseguridad. La inseguridad y el miedo ante el futuro son los elementos que, en mi opinión, y a lo mejor estoy diciendo cosas obvias y banales, son los mayores estímulos para la difusión y el éxito de los partidos de extrema derecha, cada vez más abiertamente fascistas. Y con esto cierro mi intervención, porque si no me quedo aquí un par de horas más. Muchas gracias y viva el Muchas gracias. Y el fascismo ahora a veces se muestra sobre todo con también las políticas racistas que cada gobierno occidental, sobre todo, pero no solo, está aplicando, ¿no? También los gobiernos supuestamente de izquierda que en estos años se pusieron a seguir la derecha en el tema de las leyes antimigrantes. Y Mediterránea, Italia, surge también para luchar contra estas cosas, y ahora Valeria nos cuenta. Gracias. Bueno, para nosotras, como Mediterránea Barcelona, y por eso estamos aquí, nuestro trabajo es hacer resistencia cada día. Resistimos contra el gobierno fascista italiano que nos quiere quitar derechos, a empezar del aborto. Perdón, me pongo aquí. No quiero tapar a nadie. Por favor. Y limitar la libertad de movimiento con acordes con países que no respetan ni los derechos humanos. Resistimos contra los acordes que nuestro partido de izquierda, el Partido Democrático, hizo con Libia en 2017 y que los varios gobiernos han seguido firmando cada año, pagando cárceles donde los migrantes son torturados y tratados en condiciones dishumanas, las mujeres violadas, y también regalando barcos y armas a la Siriza Guardia Costera Líbica, que además es entrenada por el gobierno italiano en Italia. Nosotras resistimos contra los disparos de la Siriza Guardia Costera Líbica, que disparó a nuestro barco hace solo unas semanas durante una operación de rescate en aguas internacionales. Y contra el gobierno italiano otra vez, que defiende a esos criminales y nos acosa por ayudar a la inmigración clandestina, nos detiene el barco y nos pone multas. Nosotras resistimos contra esta Europa que cada día es más seguritaria y menos humana. Estamos al lado de quien resiste y decide arriesgar su vida y las de sus queridos o sus hijos poniéndola en un barco, enfrentando el peligro del mar Mediterráneo, que es la frontera más peligrosa del mundo. Tenéis que pensar que el 40% de la gente que muere migrando muere del mar Mediterráneo para llegar a Europa. Y gente que al final se está dejando atrás no solo las torturas de Libia, pero su casa, su país, su familia y todo lo que tiene para buscar una vida mejor. Para nosotras todo eso y mucho más es hacer resistencia al día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Y ahora la palabra a David, de Unión contra el Fascismo y el Racismo. Grazie. Oggi celebriamo la vittoria sul fascismo in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Hoy celebramos la victoria sobre el fascismo en Portugal hace 50 años. Hoy hem de lluitar arreu del món contra el fascisme. La pregunta era què és el fascisme i què és l'antifascisme. El fascisme mira als anys 30. Allà ho teniu en tot el seu glor. Però tenim clar que avui en dia es desfessen millor, es vesteixen millor, utilitzen de vegades paraules més maques, però segueix havent-hi fascisme. Le Pen, Meloni, els neonazis grecs i la llista segueix. Són un perill. També hi ha una extrema dreta, no fascista del tot, però també una amenaça molt greu. El fascisme i l'extrema dreta és una amenaça específica. El sistema actual, del meu punt de vista, és una merda, que s'ha de canviar moltes coses, però el fascisme seria encara més. Les polítiques racistes de la UE són terribles, però amb el fascisme ja s'estan empitjorant amb la influència de l'extrema dreta. Què és l'antifascisme? Hi ha molt debat sobre el tema. Per mi,
antifascistas que lutam e que vão lutar contra o fascismo. Pero hi ha altres definicions que per ser antifascista has de tenir una ideologia anticapitalista molt específica, t'has de dedicar a arts marcials i mil coses més. És l'antifascisme dels anys 30, de la bandera roja, que va fracassar davant de Hitler. Llavors, un problema amb això, que els companys, els companys, són molt valents, però realment davant de l'amenaça que tenim davant ara, amb això, amb el 1% molt combatiu, no ho van dir. Necessitem la majoria, necessitem el 99%. I per això necessitem estratègies diferents on càpiga gairebé tothom que estigui contra el feixisme. I això és el que anem treballant a l'UCFR, Unitat contra el Feixisme i Racisme, des del 2010. Vam derrotar la Plataforma per Catalunya, vam tancar el centre neonazi al Clot, hem lluitat molt contra la islamofòbia, ara estem en la lluita contra Vox, i a partir d'avui tenim el nou material contra el mini-Vox català que té base a Ripoll, Aliança Catalana, que amenaça amb entrar a la GN, al Parlament i empitjorar encara més les coses. Llavors, estem en això, necessitem molta més gent. És una lluita contra el feixisme on si ets jove i coneixements arts marcials, benvingut, perquè necessitem defensar-nos de vegades, però si no és això, si vols repartir octavetes, si vols parlar amb veïns i veïnes, fer front als arguments racistes que són cada més estesos, aquí cabem el 99%. Estic molt d'acord amb el que ha dit l'Alberto, que podem discrepar i discrepem. Dins d'unitat discrepem sobre moltes coses. I no deixem de debatre de forma amicable, amistosa, després de la mar i l'assemblea. Però en la lluita contra el feixisme hem de fer un front comú, un front únic. Hem d'unir-nos per aturar-los. Llavors, necessitem més gent a Unitat contra el Feixisme, necessitem extendre les xarxes internacionals que formen part de World Against Racism, un món contra el racisme i feixisme, i d'aquí a 2 setmanes la ONG d'ANPI ens ha convidat a participar a un acte internacional que fan a Roma, que serà una oportunitat important per estendre aquesta xarxa. Llavors, seguim lluitant, no passaran, que tot cada dia sigui el 25 d'abril. Gràcies. Muchas gracias, David. Y ahora seguimos hablando y vamos en Brasil. Con nosotros está la señora, espero que está justa la pronunciación, lo siento, si no. Está correcto. De mujeres brasileñas contra el fascismo y racismo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. É prazer muito grande estar aqui representando o grupo de mulheres contra o fascismo, para demonstrar também aos outros alguns, eu creio que os hechos históricos, como disse o professor, se quedam às vezes adstritos aos países e a gente pouco conhece. Pelo Brasil, ha passado por 21 anos de ditadura militar, que foi de 1964 a 1985 praticamente, e foi um período muito difícil. E no grupo Mulheres Brasileiras contra o Fascismo, não temos nada contra os homens, é porque a imigração de Sul-América é essencialmente feminina, há muitas mais mulheres que imigram que homens. Daí que nos unamos as mulheres, pero temos também elementos masculinos, pessoas que fazem parte do nosso grupo, e estamos unidas contra, não somente contra o fascismo, mas também contra o racismo, porque o fascismo e o racismo estão muito juntos, não vão lado a lado. Então, gostaríamos de dizer que em Brasil hemos tenido um golpe militar, e os militares sempre han estado no poder em Brasil, desde quando se proclamou a República em 1889. Em 88 se termina a esclavitud, a abolição da esclavitud, em 1889 empieza a República, se proclama a República, que foi proclamada por um militar. Os militares sempre han estado inseridos dentro dos partidos políticos em Brasil, é impressionante isso, não sei, em alguns países não, mas o militar sempre presente. E o golpe de 64 foi essencialmente militar. E esse golpe que terminou com todas as garantias
para as pessoas, milhares de pessoas que foram encarceladas. E segundo o livro documental Direito à Memória e à Verdade, 475 militares morreram bajo tortura, foi simulado como se fosse um suicídio, não? E foram atropelados, não aceitaram suas detenções e seguem desaparecidos. Aí um número muito grande, muito expressivo de pessoas que seguem desaparecidas, como em todos os países onde houve o problema da ditadura, do fascismo, não? E hoje em dia há uma comissão que se criou em 1979, a Comissão da Verdade, pero que não se hizo uma espécie de investigação, pero essa investigação em si um pouco não ha correspondido, não ha dado os efeitos necessários, porque são demasiadas pessoas que foram que desapareceram de forma misteriosa. Eu me acordo que eu estava na universidade, na época da ditadura, eu fiz vestibular em 66, os militares entram em 64, era um verdadeiro terror. Cada dia desaparecia um da classe. Havia um sítio onde levavam no Rio de Janeiro, onde levavam a torturar as pessoas em uma fortaleza militar, Forte San Juan, que tem em Niterói, Rio de Janeiro. Ali levavam os presos, pseudo-presos, não, políticos, para serem torturados. E a outra característica também do fascismo em Brasil ha sido o genocídio do povo indígena. Na história do Brasil, há um capítulo de um livro publicado por um grande historiador, Calmon, que dizia que ele dedicou um capítulo que dizia caça ao índio, porque o indígena brasileiro vem sofrendo desde quando legaram os portugueses ao Brasil até hoje. Sofrem massacre, sofrem a persecução, porque querem, apesar do governo de Fernando Henrique Cardoso haver demarcado as terras indígenas, pero de nada serve, porque vêm os grandes proprietários, mais incentivados por um governo fascista que foi de Bolsonaro. Não, agora temos a Lula, que infelizmente temos que fazer uma consideração com relação também a Lula, porque o movimento ha criticado muitíssimo, porque Lula impediu que se fizeram uma comemoração por os 60 anos da ditadura em Brasil. Tem pouco tempo, não? Pero es que mal de los professores que hablam demasiado, hablam muito. Bueno, lo que queríamos deixar claro é que, frente a isto, agora em 2024, a 60 anos do golpe cívico-militar e empresarial, seguimos exigindo verdade, justiça, reparação, memória e garantia, porque a lei de anistia foi uma anistia brasileira que não ha condenado nenhum dos implicados em los massacres, e estamos lutando também contra o racismo e também preocupados com o avanço da extrema-direita, não só em Europa, como também no Brasil. Ayer os periódicos noticiavam que no leste da Europa há um aumento grande de ideias da estrutura, vamos dizer, antifascista, não, de extrema-direita, entre jovens. Isto é uma preocupação muito grande. Se falava da educação, a educação é fundamental. Então, graças por perdão para mim passar. Muchas gracias. Al lado de Brasil está Argentina, donde está un gobierno que empezó el 10 de diciembre del año pasado, que está intentando de reescribir la historia y cancelar la historia de la dictadura cívico-eclesial militar que Argentina sufrió, ¿no? Y aquí con nosotros está Martín de ICOS, y también a ti gracias por estar aquí y compartir tus palabras. Gracias. Hoy, producto de la lucha, celebramos el Día de la Liberación y la Resistencia. Y este día se defiende con más lucha creativa. Creo que
nos estamos como militando a nosotros mismos hoy aquí, porque justamente los que estamos reunidas y reunidos hoy aquí somos personas, veo expresas políticas aquí en Cataluña que lucharon durante mucho tiempo contra el fascismo y siguen exigiendo memoria, verdad, justicia, no repetición, ¿no? Yo siempre parto de lo personal hacia lo colectivo. Mis abuelos, italianos, de Trieste, parte de mi familia fue cremada en el único horno de cremación fascista de los nazis en Trieste, en la Risiera di Sava. Otro abuelo, republicano, partió al exilio cuando comenzó la dictadura cívico-militar franquista que devino en una guerra civil. Y también algo que me caracteriza es que esta familia que va a Argentina, somos la última vez que yo estuve en familia con mi papá, con mi mamá, fue en un campo de concentración, yo tenía 3 años, en Argentina. El 24 de marzo de 1976 se dio un golpe de Estado cívico-militar genocida en Argentina que provocó 30.000 personas desaparecidas en más de 720 campos de concentración. En ese momento de la dictadura, una forma de lucha para entender la realidad de hoy es entender cómo se luchó también en el pasado. Fueron 12 mujeres que salieron a la Plaza de Mayo, que son nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, que no solo se dieron cuenta que estaban buscando a sus hijas y a sus hijos, sino que también estaban buscando a sus nietas y a sus nietos que fueron robados en los más de 720 campos de concentración en maternidades clandestinas. Son 500 bebés robados que hasta el día de hoy siguen buscando. Hoy nos quedan 2 abuelas de Plaza de Mayo, nada más en Argentina, y esta lucha que comenzó allí, con muchas leyes de impunidad en el camino, solo tengo 3 minutos, no voy a poder contar toda la historia, pero sí tuvimos muchos años de impunidad y mucha gente aquí lo sabe porque lo sigue sufriendo. Pero creemos que es importantísimo saber que ya sabemos cómo Mussolini o Hitler, estos fascistas terminaron sus días, pero también sabemos cómo Pinochet o Stroessner terminó sus días, y los fascistas deben terminar, y los genocidas, como el genocidio que tenemos hoy en Palestina, tienen una sola resolución y forma: es el cárcel común, perpetua y efectiva por cometer crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos un día, que es el 24 de marzo, donde todas las escuelas, las universidades tenemos educación, hace años, desde 2006, desde el día que un presidente escuchó el grito de las organizaciones de derechos humanos y las transformó en política de Estado, donde tenemos educación, donde en las escuelas cada año se da clases y explicando durante una semana y un mes de la memoria qué fue la dictadura cívico-militar genocida fascista. Pero no solo alcanza, son multifactores. No son solamente la educación, ni solamente tener TikTok y Instagram, o solamente que las compañeras sigamos relatando. Tenemos que nuevamente hoy renovar las energías para volver a contarlo todo de nuevo. Tenemos que contar a las nuevas generaciones lo que nos pasó, lo que está pasando hoy en Palestina, lo que está pasando hoy en el Mediterráneo, y un ejemplo de eso es lo que hoy creo hemos intentado todas y todos en este día de celebración que coincide con Italia, que coincide con Portugal, y que creemos que el camino para construir memoria, verdad, justicia y no repetición es la solidaridad, la construcción con sensibilidad, tratar de incluir y saber que no hay un solo camino, que tendremos que inventar nuevas formas, tendremos que tener nuevas formas creativas para que nuevas juventudes, nuevas generaciones sepan lo que pasó. Nosotros también estemos abiertos a entender a las nuevas generaciones qué es lo que les pasa para poder todas juntas y juntos decir memoria, verdad, justicia y no repetición al fascismo. Muchas gracias. Seguimos, vamos a profundizar el tema de la memoria con la Asociación Expresos Políticos del Franquismo. Buen día, buongiorno, buenos días. Las preguntas son complejas y no voy a poder responderla. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el antifascismo hoy? Bueno, pues este es un pueblo donde estamos
compartimos, vivimos, que fue antifascista prematuro, como los brigadistas internacionales, como Guido Pichelli, y pagamos un precio muy alto de enfrentarnos al golpe de Estado nacional católico fascista nazista en una guerra que no fue una guerra civil, fue una guerra internacional contra el fascismo. En nuestra manera de hablar hemos desterrado el término guerra civil, porque es de alguna manera esconder la verdadera naturaleza en que se convirtió el golpe de Estado del 18 de julio, en una guerra internacional contra el fascismo y que, como fuimos prematuros, no la vencimos, pero no nos derrotaron, como decían nuestros padres. Por eso nuestro 25 de abril, que no lo tenemos, como lo tenéis en Portugal, como tiene Italia, es el 14 de abril, que es por lo que lucharon nuestros padres, por la Segunda República Española. Por lo tanto, nuestra fecha que nos une en el antifascismo es el 14 de abril. Porque para nosotros el fascismo no se vive desde una perspectiva histórica. Es presente, porque somos vivos muchos de los que lo sufrimos. Por edad, sufrimos el fascismo, el franquismo, como luchadores, como represaliados, como expresos, como algunos de los que estamos aquí, o hijas o hijos de expresos. Y aquí está nuestra razón de ser como asociación, ser testimonios vivos de lo que era el franquismo, el fascismo. Y por eso nuestra tarea principal es dirigirnos a las nuevas generaciones. Y nuestra tarea principal es ir a las escuelas. Y cada semana vamos 2 o 3 días a escuelas de distintos barrios, ciudades, etcétera, a dar el testimonio. Y formamos al profesorado. Hace una semana, en un sábado, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, reunimos 150 profesores de secundaria para visitar la Presó Model. O sea que hay tarea, hay gente, hay demócratas, hay antifascistas dispuestos a traspasar nuestra memoria a las nuevas generaciones, porque el antifascismo hoy es resistencia y la resistencia se declina en presente. Y la resistencia es resistencia contra la ultraderecha, resistencia contra los recortes, resistencia contra la precariedad, resistencia contra los atropellos en las desahucios, etc. Yo creo que hay que vincular derechos con antifascismo y resistencia frente a los recortes neoliberales, que son los que han generado que una parte de los jóvenes hoy vean Vox como un partido antisistema. Y ese es el drama y el problema. Hay que decirles que no es un partido antisistema, es el sistema más antiguo, que es el atropello de la dignidad humana. Y deciros que también como asociación, evidentemente, luchamos por ejemplo, con querellas. Y así como admiten querellas basadas en hojas, periódicos, noticias falsas, en cambio nos deniegan la querella por delitos de lesa humanidad de torturas, como es el caso de unos hermanos de nuestra asociación, como es mi caso. O sea que aquí al lado, en la Ciudad de la Justicia, no han admitido a trámite una querella por delitos de lesa humanidad de tortura. En mi caso y en el caso de los hermanos Ferrandi. En fin, que la resistencia se declina en presente y para ser demócratas hay que ser antifascista, que es lo que me dice la Meloni. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y Orton y Mayer, el fascismo y el capitalismo tienen un enlace muy estrecho y muchas gracias por recordarnos. Y ahora la palabra a Ida de Asociación Alta Italia. Gracias y muchísimas gracias Mediterráneo por haber tenido esta idea, por habernos juntado aquí, es realmente hermoso. Y nada, nosotros, Asociación Alta Italia Barcelona, nacimos en 2009, en unos años en que la presencia italiana en Cataluña había aumentado del 700% en pocos años. Y queríamos representar otra Italia delante de la Italia de los escándalos y de todo lo que pasaba en la Italia de Berlusconi. Después de 15 años, seguimos siendo una voluntad de representar otra Italia muy lejana de la Meloni, en presencia de una comunidad muy bien presente, de segunda generaciones también de italianos aquí, y de otra Italia bien arreglada, bien cerca, que se pega bien estrecha a los principios de la Constitución nacida del antifascismo y de la resistencia. Muy en breve, para decir para nosotros qué quiere decir 25 de abril, me reenvío a las palabras de un filólogo italiano de 83 años,
Luciano Cámfora, que actualmente está siendo procesado por difamación, por haberla criticado la memoria. Luciano Cámfora, cuando se le preguntaron hace unos años a qué sirve el 25 de abril, él empezó diciendo que nuestra República Italiana empieza teniendo bien presente, escondida en sus instituciones, una sobrevivencia del fascismo. Bien presente en diferentes instituciones, en los sistemas de seguridad, en el interior, en la aeronáutica. Nosotros como Ultra Italia lo pudimos ver muy bien en esos años, cuando empezamos a mover una querella en relación a las responsabilidades de la Italia fascista en los bombardeos de Barcelona. Es un tema sobre el cual hicimos muchísima divulgación. Aquí tenéis, lo podéis ir a ver y también comprar si queréis, una reliquia, que es el primer catálogo de la exposición dedicada a los bombardeos de Barcelona, traducida al italiano. Y esta querella contra los responsables de los bombardeos sí que fue aceptada a trámite en el año 2013. Y fue aceptada como crimen de lesa humanidad. Desde 2013 todavía esperamos que Italia conteste dando los nombres de los que participaron, evidentemente la gran mayoría de los difuntos, los que participaron en aquellos bombardeos. Por el otro lado, pero en estos años sí que el Ministerio italiano contestó para felicitar por los 100 años un antiguo aviador, Luigi Gnecchi, que además había seguido teniendo después, en los años 70, un papel importante del Ministerio de la Aeronáutica, por ejemplo, desviando los aviones que tenían que pasar encima de las construcciones de la Milano 2, impulsada por Berlusconi. En mil y unas ocasiones nos hemos dado cuenta de un continuismo. Nos decían, ¿por qué queréis perseguir un pasado que pasado está? ¿Por qué queréis estos nombres? Y después, si aquello ya he pasado y superado. Y después miramos fotos como estas, que hablan solas. O sea, una Fratelli d'Italia que se junta a Vox para proteger y declarar como bienes cultural la pirámide de los italianos, construida y estrenada en julio de 1939 en memoria de los italianos que lucharon en la batalla de Santander, en agosto de 1937, entre los cuales también había colaboradores al bombardeo de Guernica. Entonces, a la luz de este continuismo, también pensamos que la lucha para hablar de aquellos bombardeos que fueron los primeros sobre una población indefensa es también de urgentísima actualidad. En los mismos momentos en que este año hicimos una visita a los refugios, de Plaza del Diamante, se estaba moviendo, era el 7 de octubre de 2023, del año pasado, se estaba moviendo el contraataque de Israel que habría llevado en los últimos meses a más de 30.000 muertos, sin duda, el primer gran genocidio, esperamos el último de este siglo. Y en esta acción nosotros hemos seguido en estos meses participando en las manifestaciones aquí como asociación, delante de una Italia que no solo se ha quedado silenciosa, sino que ha participado activamente destinando en el último trimestre de 2023 más de 2 millones de euros en armas y en municiones a Israel para llevar a cabo su actividad de violenta represión y genocidio contra el pueblo palestino. Y además Italia lo está haciendo moviéndose directamente contra uno de los principios fundamentales de su Constitución. El principio recogido en el artículo 11, que vamos a leer, traducido al castellano sobre la marcha. Perdonadme. El Italia rechaza la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos y como medio de resolución de los conflictos internacionales. Permite, sin embargo, en condiciones de paridad, de igualdad entre Estados, unas limitaciones de soberanía que sean necesarias para mantener la paz y la justicia entre las naciones. Impulsa y favorece las organizaciones internacionales dirigidas a la paz y a la justicia. Y consideramos que estos principios no son solo italianos, así como Ultra Italia no es solo una asociación de italianos, sino que son realmente principios universales. En una consideración de universalidad de nuestra participación como ciudadanos a la construcción de sociedades más abiertas, más respetuosas de los derechos, en las cuales nos invitamos en la lucha que queremos lanzar hoy para pedir como diferentes comunidades extranjeras que viven aquí de abrir un debate sobre el acceso al voto a partir de la ocasión de las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma de mayo. No pido más tiempo, muchísimas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Ida. Y ahora la palabra a argentinos para la victoria.
Muy buenas, gracias por la invitación. Creemos que esto es importantísimo, que este tipo de movidas, este tipo de eventos nos ayudan a luchar contra lo que es el nuevo fascismo a nivel internacional, que ha cambiado el paradigma, ¿no? También que se maneja desde las redes. Voy a hacerlo brevísimo, ¿no? Porque creo que ya básicamente se ha dicho todo, que se maneja desde las redes, y me parece que ahí está un poco la lucha. Este tipo de eventos, este tipo de encuentros, pero también intentar acercarnos a este nuevo paradigma que digo, que es la lucha desde las redes, desde otra visión. Nosotros intentamos, desde Argentina para la Victoria, eso, la difusión de lo que está sucediendo ahora directamente en Argentina, para trasladar esa realidad aquí. Simplemente eso, agradecerles por la invitación y muchas gracias. Ahora tenemos la última intervención y después si están preguntas, algunas cosas a añadir, lo vamos a hacer y está con nosotros Eduardo del Amical de Brigadas Internacional Cataluña. Buenos días. Nada más adecuado para el Amical de las Brigadas Internacionales de Cataluña que hablar en un acto que ha empezado con la presentación de la biografía de un brigadista, Amadeo Nerozzi, que es un símbolo y un ejemplo de lo que representaron las brigadas internacionales en su lucha contra el fascismo, con una visión internacional. Pensad que vinieron personas de 52 países a luchar contra el golpe de Estado franquista. Y venían no solo porque estaban convencidos que había que enfrentar al fascismo en España, sino en toda Europa. Y eso nos da una ligazón muy fuerte con la construcción posterior de Europa, que viniendo como vienen ahora las nuevas elecciones europeas, hemos intentado transmitir que una forma de lucha contra el fascismo en Europa y en el mundo sería fortalecer esa Europa que estamos construyendo y que esa Europa deje de proclamar leyes contra la inmigración como la que ha hecho últimamente y que una vez más no evite la entrada de personas que huyen de unas situaciones terribles. Las brigadas internacionales en su momento fueron la concreción de esa lucha que había que hacer y que en aquel momento, como decía mi compañero de la Asociación de Expertos Políticos, eran una lucha previa, una lucha, en Estados Unidos se hablaba de los brigadistas como pre-fascistas, pre-contrafascistas, digamos, prematuros antifascistas. Esto es porque en realidad el fascismo es una corriente ideológica que se concreta en los años 20 y 30 en Europa, pero es una corriente bastante universal a la que hay que combatir con difusión sobre todo de nuestras memorias democráticas y sobre la extensión sobre las personas jóvenes, sobre las nuevas generaciones. Esta lucha no puede acabar con nosotros, tiene que seguir y seguirá, y estoy convencido que lo haremos posible. Gracias. Muchísimas gracias a todos que ya compartieron la palabra. Súper gracias por estar en los tiempos, así tenemos un poco para si alguien quiere compartir algunas palabras, tienes preguntas antes de ir a comer, que recuerdo, si empezaremos a dar la pasta a las 2, si tienes que tener un poco de... Cantamos, pero mientras tanto cantamos. Sí, pero sí, tenemos música, tenemos sin prisa, porque está para todos y todas la pasta, pero si tienes un poco que esperar, pero antes de cerrar este acto, si alguien más quiere hablar, aquí estamos y... Vengan a comer pasta antifascista.
Hola, buenos días. No solamente son dos palabras. Bien, esto nace como un movimiento social que vamos a ir extendiendo y acrecentando más y más, cada día más. Mi pregunta es una. Este movimiento también que es internacional, que se llama Colibrí, ¿tenemos alguna relación con él? ¿O no? ¿O es un movimiento aparte? Es que en principio, según tengo ojeado, este movimiento va por cambiar los principios del individuo en esencia, que sería la educación de la persona. Por eso digo, si en el fondo, no sé, si tendría algo que ver, nada más, nada más. Gracias, gracias. No sé si alguien tiene, sabes contestar. Yo seguro no. Google. No sé. No me suena. Ninguno de nosotros lo siento. Pero vamos a estudiar, porque también esto puede ser importante, ¿no? Saber que existen cosas que alguien no conoce. Hay cerca de un centenar de miles de personas asociadas en diferentes colectivos y entidades que colaboran en este movimiento. Y asociando lo que se parece un poquito, esto hablamos de antifascismo, ellos hablan de principios de educación, básicamente, para fomentar el individuo como tal y alejarlo de los valores codiciosos y silenciosos y todas estas cosas, y adquirir valores nobles desde la educación y sobre el niño que vaya creciendo hacia Sí, la Asociación Colibrí está muy vinculada a una construcción histórica que tiene que ver con el buen vivir de los pueblos originarios en América del Sur. Es más, su nombre, por eso mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero el colibrí es un pájaro que solo vive allí. Sí. Justamente que podría ser una piedra angular, tal vez, pero la construcción que hoy nos lleva no es ver tal vez los pájaros o la diferencia donde viven unos y otros, sino ver las coincidencias, y es que todos estamos luchando contra el fascismo y el antifascismo. Una parte, vuelvo a repetir, creo que es la educación, pero también tenemos que ver que, vuelvo a repetir, nosotros en Argentina juzgamos 1.676 genocidas, tenemos un día de la memoria en la universidad. Las marchas más grandes que se hacen hoy en día en Argentina son el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y así todos tenemos un fascista, un neoliberal gobernando Argentina. Digo, no es solamente la educación, es una piedra angular. Tenemos que ver que son muchas las piedras y tenemos que ver cuáles son las que generamos y creamos nuevamente en una unión antifascista contra estas economías. Porque lo primero que nos preguntamos todos nosotros es por qué el fascismo viene, y es para instaurar un plan económico. Básicamente viene nosotros en América del Sur hace 500 años que estamos resistiendo al colonialismo, y creo que es importantísimo que podamos construir una sociedad más justa, con justicia social y antifascista, ¿no? Claramente. Sí, gracias. Quería añadir un par de cosas que han quedado fuera antes. Primero, sobre lo que ha dicho Martín, de la educación no es solo educación. Creo que fue ayer o antes de ayer, se hizo una manifestación de 1 millón de personas en Buenos Aires en defensa de la educación pública. Argentina. En toda Argentina, eso. Dos cosas sobre Colibrí, no me suena, sería interesante. Unas cositas más sobre la red internacional World Against Racism and Fascism. Empezamos en Europa en base a movimientos como UCFR, coordinando las manifestaciones por el Día Internacional contra el Racismo de marzo. Pero ahora hay grupos en Sudáfrica que combaten la xenofobia, que sufren gente migrante en los barrios negros de Sudáfrica a manos de, primero los de casa, de gente negra sudafricana. También estamos en contacto con gente en República Dominicana, donde la gente haitiana sufre un racismo terrible en la República Dominicana. Estamos en contacto, que tenemos la Liga de Derechos Humanos de Tunisia, que forma parte de World Against Racism, que están luchando contra un presidente que reproduce la teoría del gran reemplazo, que es la teoría nazi, diciendo que una conspiración, básicamente gente judía, dicen, está importando gente migrante para reemplazar la cultura local. Esa teoría la comparte la Oriols de Alianza Catalana, los de Vox y el presidente de Túnez. Y el último punto sobre un debate que, bueno, no es debate, pero un tema que ha surgido,
que decía antes, en UCR tenemos visiones muy diversas. Entonces hay gente que piensa que la Unión Europea puede ser una fuerza para el bien si cambian sus políticas racistas y tal. Y otras personas que pensamos que Europa de por sí en su ADN es un problema. Pero no discutimos sobre esto, luchamos contra las políticas racistas, pero no defendemos la Europa magnífica que puede ser. Porque hay alguna gente que no compartimos esto. Porque si mira, ¿dónde está la frontera de Europa? ¿Dónde empiezan los otros? O sea que yo creo que hay problemas ahí, pero por eso como UCR nunca reivindicamos la Europa que queremos, la Unión Europea que queremos. Que hay gente que ha sufrido mucho con esto y otra gente que sí que cree esto. Entonces cada uno tiene su visión sobre si la Unión Europea podría ser una cosa diferente. Lo que tenemos claro es que las políticas actuales de Frontex son asesinas y hay que combatirlas. Aquí compartimos la lucha y más allá de eso, cada uno con su propia visión. Gracias. No, que a raíz de tu pregunta, evidentemente hay una dimensión internacional de la lucha contra el fascismo y en este caso cada uno ha dado su explicación de dónde está participando. Nosotros formamos parte de la Federación Internacional de Resistentes, junto con las Brigadas Internacionales, junto a la Amical de Mauthausen y otros campos. La Federación Internacional de Resistentes se creó en la posguerra. En el momento de la liberación, todos los resistentes, los maquis franceses, los partisanos, los soviéticos, todos crearon esta organización para explicar la lucha contra el fascismo y la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y esta asociación ha continuado, formamos parte y se hace un trabajo importante de sensibilización, cooperando con AMPI, por ejemplo, con AMPIA, con AICVAS en Italia, con, digamos, las asociaciones francesas, etc. Deciros que uno de los momentos álgidos últimamente ha sido participar en una manifestación en Budapest contra la política de Orbán, que reconocen como patriotas a las fuerzas de las SS húngaras y en cambio destruyen los monumentos de la liberación del fascismo y del nazismo, como pasa también desgraciadamente en otros países, también en los países bálticos, en Polonia, etc. O sea que la memoria es una lucha que también se declina en presente. Hola, bueno, antes de todo, gracias por hoy, por la organización y por todas las intervenciones, ha sido súper interesante. Quería compartir una pregunta y una reflexión, ¿no?, con vosotros, por todos los hechos que están pasando hoy en día, por cómo la política se está moviendo hacia la derecha, extrema derecha, en Italia, los hechos que han pasado en Italia, pero Unión Europea, las guerras. Entonces, tengo este sentido de impotencia muy fuerte que creo que también afecta a los jóvenes, ¿no?, en el mundo. ¿Cuál puede ser, cómo veis vosotros el futuro y cuál puede ser una respuesta, una resistencia de verdad que pueda cambiar algo, ¿no? Porque me siento de verdad muy impotente con todos los hechos que están pasando y cómo puedo hacer algo en mi día a día, todos los días para luchar, ¿no? Es un poco una provocación. Vamos a poner otra pregunta y así nos vamos a sumar. Hola, buenas tardes. Yo represento a la Asociación Sociocultural La Desbandada. Desde hace unos años estamos llegando a los colegios. O sea, hacemos una marcha todos los años recordando el genocidio que hubo en la carretera de Malabandería. Entonces, hace unos 5 años aproximadamente, una de las actividades que hacemos es llevar a los colegios la desbandada. Este año hemos estado en 15 colegios aproximadamente para unos 2.000 jóvenes y pensamos que la mejor forma de combatir al fascismo y la desmemoria que nos quieren hacer es llevándola a los chavales. Yo, permitirme ver, tengo un vecino, que bueno, cada cual tiene una desgracia. Este muchacho pues es de Vox, menos de política, hablamos de todo. Como persona, pues podría ser. Y él me dice,
Mira, yo cada vez que monto el chiringuito de Vox con la carpa y me tiran una piedra, me están dando 10 votos. Y es verdad, lo creo así. O sea, yo personalmente lo creo así. Cada vez que hablamos de ellos, les estamos haciendo propaganda barata. El compañero traía de Acción Catalana, un grupo que ha salido hace 4 días, perdón, o sea, hace 4 días, creo que es en Gerona, ¿verdad? Para ellos. O sea, esta señora le estamos haciendo propaganda. Es que no tenemos ni que hablar de ellos. Yo personalmente pienso que no tenemos que hablar de ellos. Tenemos que llevar a los colegios. Y todo lo que se llevar a los colegios para mí es perder tiempo, sinceramente. No sé, ese es mi punto. Yo lo tenía preparado. Con Carlas hemos hecho este año la segunda marcha de la retirada. Intentamos que no se olvide lo que pasó aquí, que hubo un genocidio, que hubo una retirada desde Cataluña. Lo estamos intentando y la mejor forma es llegar a los colegios, que es la asignatura que aquí en Cataluña tenemos pendiente. Y nada, muchas gracias. En la línea de lo que preguntaba la compañera, ahora lo pasamos, cortito, yo creo que algo que sí estamos viendo no solamente aquí, sino en el mundo, tiene que ver con la desafección política y cómo los discursos del odio han vuelto y han cambiado de lugar. Justamente la desbandada, de alguna forma, unía un poco eso. Creo que ha cambiado de lugar. Y creo que hay que entender, vuelvo a repetir de nuevo lo mismo, pero creo que son multifactores. Yo creo que hay que ir a las escuelas, pero si ustedes se fijan, no es que ellos hayan ido a las escuelas. Ellos están militando a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, los que ya convencionales que había y los nuevos que a través del algoritmo nos van llevando a unos tipos de participación y desafección política. Y yo creo que tenemos, ahora mismo nosotros y nosotras tenemos 2 fechas importantísimas. Una es el 12 de mayo, aquí en Cataluña, donde tenemos una oportunidad y es el único momento que hasta el momento, la democracia imperfectible, ¿no? que siempre digo, que nos da. Es el día en el que desde Felipe, el rey, hasta el que quieran, o cada uno de nosotros, nuestro voto vale un voto. A las personas que pueden votar, porque yo también fui a votar para votar me pidieron el DNI del Reino de España, yo no entendía nada, ¿cómo para votar en octubre? Pero bueno, hay contradicciones, es parte de estas contradicciones que tenemos que discutirla, que tenemos que llevarla, y creo que cambiar esa desafección, una alternativa, yo no creo que ninguno de nosotros tenga la poción mágica para saber cómo poder hacerlo, sino vuelvo a repetir, nosotros hemos juzgado a los militares en Argentina, tenemos educación en las escuelas, vamos a las universidades, las marchas más y nos ganan las elecciones. Es decir, que al menos y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, simplemente que lo tenemos que complementar con una educación familiar, con una participación política y una afección política, y tenemos oportunidades para hacerlo. Y esas oportunidades hasta el día de hoy, donde un voto vale un voto, no así para las personas migradas, y con nuestro color de piel, claramente a nuestra comunidad le afecta de primera manera el racismo cotidiano o el fascismo en la cantidad de años, pero tiene que ver en cómo podemos comprometernos y comprometer a nuestra comunidad, en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en cada uno de los espacios que tengamos para decir al fascismo que no en las urnas. Tenemos una oportunidad el 12 de mayo y tenemos otra oportunidad el 9 de junio. Creo que puede ser un camino, una forma tal vez, y no tengo la solución. Sí. Sí. Siento repetir, pero el compañero ha planteado un tema muy importante, entonces aprovechamos del acto para hablarlo. Empezamos Unidad contra el Fascismo y Racismo en 2010 con el subtítulo Aturem Plataforma para Cataluña. Paremos el partido fascista de entonces, que estaba subiendo. Muchos expertos decían, es una tendencia internacional, objetiva, no hay nada que hacer. Empezamos a decir, hay que pararlos, son una amenaza, tienen fascistas, tienen nazis, hay que pararlos. Y entonces alguna gente dice, estáis haciéndoles publicidad y no sé. El fascista, dirigente, salía en la tele, salía en la radio. Si nosotros nos callamos, él sale con sus mentiras y no hay denuncia.
nosotros salimos diciendo que son fascistas. En 2011 llegan a 67 concejales en toda Cataluña. En 2015, que fue un punto álgido de UCFR, tenemos grupos en todo el país. En todas las comarcas donde se hizo nuestra campaña, denunciándolos por nombre y apellidos y carteles y pegatinas, perdieron todo, salieron de todos los ayuntamientos. Los únicos sitios donde sobrevivieron los 8 concejales fueron los sitios donde no se hizo esta campaña. Una de estas ciudades es Salt, que hay un grupo muy activo, antirracista en Salt, pero no hacen este tipo de trabajo, hacen otro tipo de trabajo. Salt es la única ciudad de Cataluña que tiene presencia ininterrumpida fascista desde el 2011, porque fue Plataforma Cataluña y Vox, y ahora tienen neonazis allá. Esto funciona. Aquí tenemos María Dantas, que fue diputada en el Congreso, llevaba en su portátil, en su móvil, Stop Vox. Siempre se quejaban. ¿Por qué? Si les hace publicidad. Se quejaban porque saben que les hace mal. Yo crecí en Gran Bretaña, donde en los 70 el Frente Nacional británico era mucho más grande que el Frente Nacional francés. Sacaban 120, 130 mil votos solo en Londres. Hacían manifestaciones de miles de personas. Se les hizo frente con una lucha unitaria, entonces la Liga Antinazi, la primera manifestación de mi vida, en el 78. El Frente Nacional dejó de existir casi en el 81, ya se fragmentó en trozos. Se hizo lo mismo cuando surgió British National Party, se hizo lo mismo cuando surgió English Defence League, se hizo lo mismo ante UKIP. Tienen problemas, tienen su equivalente de Ayuso, pero lo que no tienen es Vox y la fauna fascista. En Francia, en los 80 me acuerdo de debatir con gente de Francia, de Frente Nacional, ¿por qué hablar de ellos? No hay que darles publicidad, son 4 gatos, desaparecerán. Y ahora pueden ganar la presidencia. Y hay gente en la izquierda en Francia que sigue diciendo que o bien todo el fascismo, entonces ¿por qué hablar del Frente Nacional, o su último seudónimo? O no son fascistas, no son un problema, o como mínimo no hay que hablar de ellos. Pues esa visión ha fracasado de forma fatal. Los neonazis de Grecia, ¿dónde están? En la cárcel. Están en la cárcel porque el movimiento hermano de UCFR en Grecia, Kirfa, ha hecho un trabajo impresionante, cerrando los 50 o 70 locales de los nazis, también llevando el juicio, acusación popular desde la izquierda. No son los fiscales y jueces de Grecia super progresistas, fue la gente desde abajo movilizándose. El día de la sentencia de los neonazis en Grecia, con las pancartas y pegatinas, fueron los neonazis de Alba Dorada. El día de la sentencia hay una foto de 100.000 personas en la avenida delante del tribunal con huelga general de sindicato tras sindicato. Eso es como hay que luchar, con la unidad, con la masividad y nombrando a los fascistas como lo que son. Un enemigo de todo, bueno, enemigo del 1%, enemigo del 99%. Hay que derrotarlos y no pasarán, hay que nombrarlos por lo que son. Muy brevísima. De acuerdo con todos, muchas gracias Martina, has levantado muchos elementos, sobre todo en decir de no desanimarnos. La cuestión, una frase que nos gusta mucho de un escritor italiano, Cesare Pavese, dice que la política es el arte del posible, toda la vida es política. Diríamos también la política es el arte del factible, es decir, que en cada momento la cuestión de podemos ser transformadores y en particular el momento de las elecciones. De aquí esta necesidad de irnos juntando para ir pidiendo una participación y de creer también en el poder de transformación de las elecciones. Una cita ya la tenemos el 1 de mayo a las 11:30 en la Plaza Urquinaona para participar en la manifestación, ya que pensamos que el mundo del trabajo es también un mundo de defensa de derechos que en los últimos años nos estamos perdiendo, y entonces juntar toda esta agenda en una voluntad de participación que nos llevará también a expresar el lema de trabajo aquí, vull votar aquí, y nos esperamos el miércoles, os esperamos el miércoles. Sarò brevissima, parlo lentamente in italiano, così sono sicura che mi potrete capire. Volevo rispondere alla prima domanda, perché i giovani ora sono così. Parlo per l'Italia, ero un insegnante. Ora noi iniziamo a vedere
i risultati, gli effetti della riforma studiata dal ministro Moratti epoca Berlusconi, dove in alcuni ordini di scuola si sono cancellate alcuni momenti della storia. Nella scuola primaria non si può più parlare del Novecento, non si può più parlare di quello che è stato il fascismo. Noi avevamo la possibilità di un 10% del curriculum, fino a che nella scuola ci siamo stati noi insegnanti che abbiamo avuto una storia alle spalle, quel 10% lo abbiamo usato per parlare del fascismo. Molti problemi dei giovani ora risiedono nel fatto che la formazione dei nostri insegnanti è mirata sulla disciplina che devono insegnare, non tanto oppure molto meno sulla formazione della persona. E se gli insegnanti, gli insegnanti non sentono loro questo problema, purtroppo io lo sto verificando, l'ho verificato nei giovani insegnanti che man mano entravano nella scuola quando ancora io insegnavo, e questo dà purtroppo, secondo me, questi risultati. Vamos a cerrar este acto con un comentario y algunas últimas palabras. Buongiorno a tutti, io tengo una responsabilità bastante grande. Buenos días, quería solo hacer un comentario para abrir una pequeña reflexión, porque últimamente en Italia siento noticias muy tristes que uno no puede más. Nel sentido, non si può escuchar che uno va alla Scala, non so se vi suena Ghiberdelli, era un logionista della Scala che dijo viva l'Italia antifascista, o Aura Scurati che scrive un monologo para ir al RAI e lo censura, pero no se dice que no es censura, ¿qué es? Y por eso quiero una reflexión de vuestra parte, porque creo que la situación está andando en un rumbo, en una deriva que no es positiva, porque necesitamos de alguna manera dar importancia al antifascismo en toda su matices. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Ay, buen día. Buenos días. Nada, pues que me decían que compartiera con vosotros una información, pues que, dado que estamos hablando en el medio. ¿Aquí? Bueno, pues que me han pedido que comparta con vosotros una información que, debido a que estamos hablando del antifascismo, pues que hoy vamos a representar una obra de teatro sobre las brigadas internacionales, que se llama, muchos de aquí ya la habéis visto, que se llama Una nueva primavera, la historia de las brigadas internacionales. Y nada, pues se hace hoy a las 8 en el Teatro Principal de Sabadell. Y es gratis. Y es gratis. ¡Qué maravilla! Muchas gracias a todos y todas. Ahora vamos a cerrar el acto y en algunos minutos van a tocar aquí afuera las flautas, justo se llaman así. ¿Cómo? Gracias. No me pasan todas las informaciones. Así, gracias a todos y todas por estar aquí. Y antes de esto, me gustaría solo recordar que alguien ya ha hablado, ¿no? Que en estos días, en estas horas, el gobierno de Orbán está intentando de criminalizar algunas personas que participaron en la manifestación antinazis. Y está una compañera de Italia que se llama Ilaria Salis, que está en la cárcel y la están humillando en condiciones carcelarias increíbles, tanto que
en Italia otros compañeros tenían la posibilidad de estar extradados, disculpen, no sé cómo se traslado en el cárcel. Increíblemente el Tribunal de Italia no lo concedió por la situación carceraria y la violencia fascista que están creando con el apoyo de muchos gobiernos de derecha. Y creo que esta es una historia central ahora y se tiene que recordar cómo pienso que puede ser sencillo y obvio que tenemos que hoy recordar que no surge que porque un pueblo no pierda todo, el pueblo de Palestina, nosotros tenemos que dejar algunos privilegios y dejar las comunidades donde vivimos para que esto que está pasando en Gaza no se va a perpetrar más y que está la hora que el colonialismo y la colonialidad se consideran lo que son un crimen y que es una manera con que el fascismo se va a replicar en el día de hoy. Y así esperamos que lo que estamos viendo en Gaza, en Palestina, no lo vamos a vivir nunca más en el mundo. Y yo creo que hoy nos surge recordarlo y estar al lado del pueblo de Palestina. Muchas gracias a todos y todas y viva el 25 de abril. ¡Viva! ¡Viva! Estos son gratis porque